Yo soy el documentalista y esto es el demonio que llevamos dentro. Tanto el mal como el bien existen en nuestro interior, algunos en mayor medida que otros, pero existe, aunque sea una sola pizca de maldad, desde los celos hasta el sentimiento de venganza, desde el odio hasta la intolerancia, la irresponsabilidad, la falta de respeto e incluso los malos deseos o pensamientos hacia los demás. Sin embargo, es algo que forma parte de nosotros como humanos y es importante aceptarlo, porque en algún momento los aspectos negativos afloran y son los que nos llevan a ver en nosotros las cosas propias que no nos agradan y a comportarnos en forma autodestructiva. Así es como nos podemos dar cuenta de que poseemos en nuestros corazones cosas malas. Y entonces es cuando tenemos la posibilidad de actuar, reprimir esa maldad o quizás desatarla. Todos esos pensamientos y sentimientos que hemos reprimido permanecen aún en el inconsciente. Son parte de nosotros. Son la semilla del mal que llevamos dentro, la que nos hace sucumbir ante las tentaciones y caer en el pecado. Es por eso que hoy he traído para ustedes algunos de los demonios más comunes que habitan en nuestros corazones. Comenzamos. Lista. Número 1. Angustia. La angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante el peligro desconocido o impreciso. Suele estar acompañado por un intenso displacer psíquico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como la elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o falta de aire. De hecho, angustia se refiere a angostamiento. Su demonio es Aluka. Número 2. Deshonestidad. La deshonestidad no tendría ningún papel en el mundo en el que impera la realidad y estuviera habitado por seres humanos plenamente conscientes. Desgraciadamente, debemos de convivir con la deshonestidad. Los humanos abrigamos una variedad de tendencias e impulsos que no armonizan espontáneamente con la razón. Debido a esto, en asuntos laborales, de trabajo o bien familiar conllevan a la desconfianza en todos los puntos que le compete, creando una fuerte traba con quienes interactuamos a diario. Su demonio es Ahriman. Número 3. Arrogancia. La arrogancia es el estado de estar convencido del derecho a situarse por encima de los otros. El arrogante pretende ser superior a los demás y desdeña la humildad. El arrogante no admite sus propios límites y por lo tanto llega con frecuencia a opinar sobre temas que desconoce, solo para dar la impresión de inteligencia, sabiduría o conocimiento desbordado. Al mismo tiempo, desprecia a los que pueden saber más que él, negándose a aceptar críticas o a debatir sus puntos de vista, considerados por él como verdad absoluta. El soberbio puede llegar a invertir grandes recursos, tiempo, dinero y esfuerzo en intentar demostrar testarudamente su errado punto de vista. Su demonio es Belial. Número 4. Odio.
El odio es un sentimiento negativo de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, así como el deseo de evitar, limitar o destruir aquello que se odia. Su demonio es Wukong. Número 5. Guerra. Muchos dicen que la guerra es la continuación de la diplomacia llevada de otra forma. Luego, la guerra es como una de las más viejas formas de relación entre estados. Supone el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, y se producen por causas no bien conocidas, entre las que suelen estar las culturales, mantenimiento o cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas o territoriales. Estas guerras también pueden ser guerras civiles. Sus demonios: Azazel, Abigor, Deb y Eligor. Número 6. Irrespeto. El irrespeto es considerado como una falta grave para la sana convivencia entre las personas, pues violenta uno de los principales valores que garantizan la armonía social, el respeto. Además, es un antivalor, pues va en contra de una sana práctica de la moral y las buenas costumbres. Quien es irrespetuoso tampoco puede exigir ser respetado, pues el respeto debe ser recíproco. Su demonio es Rahab. Número 7. Irresponsabilidad. La irresponsabilidad es una señal de inmadurez, ya que éticamente la persona adulta o con responsabilidades se fía de estas para lograr metas, crear una visión de sí mismo y demás. En otros aspectos, esto es falta de decisión respecto a acciones que tomamos. La irresponsabilidad se lleva de la mano con el desinterés y la negación. Esto ya sea para la sociedad o para uno mismo. Es no hacer lo que te corresponde en el momento indicado. Sus demonios son Ágares y Pruflas. Número 8. Soberbia. La soberbia u orgullo consiste en una estima exagerada de sí mismo o amor propio indebido, que busca la atención y el honor. Para la Iglesia Católica encabeza la lista de los 7 pecados capitales que escribiera Santo Tomás de Aquino. La causa por la que la soberbia ocupa este lugar tan principal se debe a que fue la pasión que provocó la rebelión y caída del cielo del ángel Lucifer. Sin embargo, conviene no olvidar la connotación positiva que, ya en su origen latino, posee esta palabra, puesto que la calificación de un acto como soberbio puede ser sinónimo de óptimo o de bella factura. También se toma como persona que se conduce de manera prepotente o incluso grosera. Sus demonios: Lucifer y todos sus descendientes. Número 9. Envidia. La envidia es el sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por otro. La base de la envidia es el afán de poseer y no el deseo de privar de algo al otro. Aunque si el objeto en cuestión no es el único disponible, la privación del otro es una consecuencia necesaria. La envidia es una sensación desagradable que ocasiona conductas desagradables para los demás. Su demonio es Leviatán. Número 10. Pereza. Es la reticencia o el olvido en realizar acciones, movimientos o trabajos. Según la Iglesia Católica, es uno de los 7 pecados capitales. Si bien antiguamente se la denominaba asedia o asidia, concepto más amplio que tenía que ver con la tristeza o la depresión. Todos los seres vivos que se mueven tienden a no malgastar energía si no hay un beneficio, que no tiene por qué ser seguro e inmediato. Puede ser algo probable o que os obtendrá en un futuro. Su demonio es Astaroth.
Aceptar que somos vulnerables ante el mal implica aceptarnos a nosotros mismos y poder amarnos tal y como somos. Si no hacemos esto, estaríamos luchando constantemente contra el mal de la manera incorrecta. Estaremos limitados como personas y tendremos serias dificultades para relacionarnos y crecer. Se dice que cuando reconoces al demonio que hay en ti, inmediatamente puedes decidir qué hacer, si reprimirlo o liberarlo. Algunas personas los confrontan en sus sueños. A algunas otras son los demonios quienes las atemorizan en estos. Pero una cosa es segura: si logras controlar a tus demonios, serás una persona más completa y fuerte. Yo soy el documentalista y esto es El demonio que llevamos dentro. Gracias y hasta la próxima.